Chiquillos, hoy día entonces nos toca maratón, de verdad, hoy día nos toca maratón. Y es alta materia, latosa, o a lo mejor no tanto, no sé, pero tenemos que avanzar. Bien, esa foto que está adelante no es de casualidad. La idea es que ustedes entiendan que nosotros estudiamos el cráneo en todas sus estructuras óseas, ¿cierto? ¿Se acuerdan? De cada foramen, de cada accidente, de todo, ¿cierto? Y si no se acuerdan, les invito a repasar. Y, obviamente, sobre estas estructuras óseas se van a depositar estructuras o tejidos blandos. Y entre esos, obviamente, los músculos. Pero no solo los músculos, sino que además vasos sanguíneos, estructuras nerviosas, glándulas salivales, linfonódulos, que no se llaman ganglios, ¿ya? Los ganglios están en el cerebro, están en el sistema nervioso central, son grupos de somas neuronales. Nosotros hablamos de linfonódulos, ¿ya? Tendones, ¿cierto? Y obviamente tegumentos como los labios, la nariz, los párpados, etc., ¿ya? Y obviamente nosotros, además, si tuviéramos que hacer un corte sagital de este cráneo, ¿cierto?, de esta cabeza, vamos a encontrar estructuras internas que dicen relación con sistemas, como por ejemplo el sistema respiratorio, ¿verdad?, el sistema digestivo, ¿verdad? Entonces hay hartas cositas que vamos a tener que empezar a ver ahora desde afuera hacia adentro. Ya terminamos osteología, pero eso no significa que no tengamos que repasarlo. Yo he repetido hasta las náuseas que hay músculos que yo necesito que se sepan la inserción, que son los únicos que yo necesito que se sepan la inserción. Yo no les voy a pedir que se sepan todas las inserciones y los orígenes de todos los grupos musculares, pero ustedes ya cacharon que hay músculos que los estoy repitiendo a cada rato, ¿cierto? Por ejemplo, el tríceps, ¿dónde se inserta? Y cada vez que lo pregunto nadie me responde. O el gastrocnemio, ¿dónde se inserta? O cuál es el origen del dorsal ancho dorsal, como quieran llamar. ¿Ya? Entonces, tienen que empezar ya a anotar todas esas cositas que uno va diciendo. Siguiente, profe. Alguien me preguntó, profe, ¿cómo estudio? Me preguntó, ¿cómo estudio? ¿Cómo lo organizo? Yo creo que para esta materia, esta es la mejor forma de organizar los músculos de la cabeza. Los músculos de la cabeza los vamos a dividir en músculos faciales, músculos masticatorios, músculos del aparato ioideo, músculos de la lengua, músculos faringios y músculos del bulbo ocular o globo ocular, ¿ya? Es la mejor manera, porque después usted subclasifica. Entonces ahora nosotros vamos a ver de los músculos faciales o de la gesticulación, si usted quiere, ¿cierto? Vamos a dividirlo en esfínter superficial del cuello, músculo platysma y esfínter profundo. Y el esfínter profundo no es un músculo como tal, sino es más bien una capa de músculos. Y de esa capa de músculos tenemos la porción intermedia, palpebral, porción de la frente y dorso de la nariz, porción oral y porción auricular. Y ahí tenemos todos los músculos completos. Y sería, y nada más, llega. ¿Sí? Nada más, no se enreden más. No es lo mismo que los músculos del sistema locomotor, ¿cierto? Donde teníamos el miembro torácico, extrínsecos, intrínsecos, por medial, por lateral, flexores, extensores, ¿cierto? Miembro pélvico lo mismo, extrínseco, intrínseco, de la cadera, por medial, por lateral, por dorsal, por caudal, extensores, flexores, del tarso, del carpo, de lo que sea. No. Aquí lo clasificamos por capas, ¿ya? Primero por capas y luego por funciones. Estos son los de la gesticulación y estos son los de la masticación. ¿Sí? Perfecto. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los músculos faciales? Esfínter profundo del cuello, aquí tenemos todas las porciones. Y por ejemplo, en la porción auricular tenemos músculos rostrales, músculos caudales, músculos ventrales. De los músculos rostrales tenemos el escudo auricular, el cigomático auricular, el externo auricular, el fronto auricular. De los caudales, cérvico auricular superficial, bla, 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 bla. Esto que está aquí no se lo voy a pasar en profundidad, solamente necesito que sepan eso nomás. ¿Les parece? ¿Ya? Lo mismo acá. Por ejemplo, en la porción palpebral, en la porción de la frente y dorso de la nariz, que esto es lo que sigue de acá, ¿ya? Tenemos el orbicular oral, el retractor del ángulo ocular, bla, 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 bla. Muchos de estos sí se los voy a mencionar, pero usted solamente tiene que saber cuál es su clasificación. Tienen que saber que este es el esfínter profundo del cuello y que el esfínter profundo del cuello tiene una porción intermedia, entre eso está el cigomático, después viene una porción palpebral, después viene una porción de la frente y dorso de la nariz que está ahí, después una porción oral, porción auricular, ¿cierto? La porción oral es la que está ahí, todo esto que están acá. La porción de la frente y nariz, todo esto que están aquí.
¿sí? Yo creo que esto, por ejemplo, usted podría hacer un diagrama de flujo, ¿cierto? Como un mapito conceptual, o si quiere ocupar esta misma tablita, ¿ya? Entonces, yo le voy a preguntar, ¿el músculo elevador nasolabial pertenece a la porción intermedia? No. Listo, eso es todo. Nada más. ¿Ya? ¿Les parece? Esto, no. Esto, sí, pónganle una estrellita aquí. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, mira, acá tenemos los dos primeros de los músculos faciales. El músculo esfínter superficial del cuello y el músculo platysma son probablemente los dos más importantes y grandes músculos del cuello en los planos superficiales. Es decir, yo tengo piel, subcutáneo y ese músculo. ¿Se entiende? Usted le agarraba al perro aquí, a su perrito aquí así, ya, lo que le está agarrando es el músculo esfínter superficial, ¿ya? Entonces, el músculo esfínter superficial del cuello va desde la comisura lateral del labio y se proyecta con fibras hacia dorsal, ¿cierto? Y hacia ventral, generando la cobertura de toda la tabla del cuello, de toda la porción lateral del cuello, hasta el rafe medio dorsal. ¿Repito? Sí. Ya. Ahora tiene que mirar aquí, sí. ¿Sí? Ya. El esfínter superficial del cuello es un músculo que se origina en la comisura lateral del labio, con fibras que se proyectan hacia dorsal y hacia ventral, cubriendo toda la porción lateral del cuello por ambos lados del animal, insertándose en el rafe medio dorsal del cuello. ¿Sí? Ese es el músculo platysma, es el más superficial de todos. Ese es el músculo esfínter superficial del cuello, junto con el músculo platysma. Y ese músculo platysma nace aquí, en la porción ventral del cuello, y tiene fibras que van hacia arriba. ¿Ya? ¿No está al revés la diapositiva? Perdón. Es el platysma, sí, el grande. Disculpa, Matías, yo me equivoqué. Sí, el grande del platysma. Y el esfínter superficial del cuello el que está acá. ¿Ya? Ahí sí, perdón, fue mi error. Ya. Lo mismo que te dije, solo cambiar los nombres. El grandote es el chiquitito es el grande. Ya, gracias. Síguete. Ya. Ahí está, mira, grandote. Todo esto está aquí, todo esto. Mira dónde nace, ¿cierto? Mira, para acá hasta que arriba si siguiera la imagen. Para acá hasta que arriba si siguiera la imagen. Todo eso es platysma, ¿ya? Músculo platysma. El músculo más superficial de la cabeza y cuello del animal, ¿cómo se llama? Muy bien, repito. El músculo más superficial de la cabeza y cuello del animal se llama platysma. Y le sigue el siguiente. Ya. Ahí está, ya más, ¿cierto? ¿Cómo se llama entonces? Platysma. Ahí sí, qué bueno, muy bien. Adelante, ya. Y mira aquí, ¿ven las fibras? ¿Esfínter cuánto? Muy bien. ¿Y este? Platysma. ¿Y este? Ya. Entonces, no, atrás. Aprovechemos la imagen. Porque, por ejemplo, este músculo platysma se origina justo en uno de los músculos circulares. ¿Se acuerda cuando hablábamos de la forma de los músculos? Este es el músculo orbicular oral, que bordea toda la boca de la nariz por debajo de los labios. ¿Ya? Orbicular oral. Y tengo un orbicular ocular. ¿Ya? Yo me lo aprendí así, como en latín. ¿Ya? Orbicular ocular, orbicular oral. ¿Sí? Tengo el músculo mentoniano, tengo el elevador nasolabial, tengo el músculo frontal y tengo el músculo cigomático ya mucho más profundo, ¿cierto? Por ahora queríamos ver estos que están aquí. Ahora sí, profesor, sí, ponga. Ok, ahora sí. Ahora viene la tercera porción. Músculo esfínter profundo del cuello.
Entonces teníamos primero el platisma, el esfínter superficial del cuello, y ahora vamos a ver el esfínter profundo del cuello. Y el esfínter profundo del cuello se divide en estas porciones: porción oral, porción de la frente y dorso de la nariz, porción palpebral, porción intermedia. ¿Ya? 1, 2, 3, 4. ¿Estamos de acuerdo? Repito, vimos el platisma, vimos el esfínter superficial del cuello y ahora estamos en el esfínter profundo del cuello. El esfínter profundo del cuello se divide en esas porciones: porción oral, porción de la frente y nariz, porción intermedia y porción palpebral. ¿Cierto? ¿Estamos bien ahí? Sí. Ya, ahora, estas porciones contienen algunos músculos. Por ejemplo, ahí podemos ver los colores. La porción oral, ¿qué músculo tenemos? Orbicular oral. ¿Qué otro músculo tenemos? Mentoneal. ¿Qué otro músculo tenemos? Músculo elevador. Perfecto. Y este músculo canino, ¿ya? Se le llama músculo canino porque el perro eleva y muestra el canino. Como cuando tú le decís un qué, un grr. ¿Cachai? Es lo mejor que tengo, hermano. Ya. Luego tengo la porción palpebral, que por suerte tenemos solo un musculito que está aquí, que es el músculo subpalpebral, ¿ya? Ese músculo que está ahí. También tengo la porción de la frente y dorso de la nariz, y entre esa porción, o dentro de esa porción, tengo el músculo frontal, el músculo elevador nasolabial, ¿cierto? El músculo elevador del ángulo ocular medial, tengo el músculo retractor del ángulo lateral del ojo, el orbicular ocular, por supuesto, ¿ya? Y por último, tengo también la porción intermedia, que está con color amarillo. Tengo el músculo cigomático, que es súper facilito de ver en las muestras, porque de verdad que es una verdadera cinta plana, súper fácil, que viene justamente de aquí, de la comisura lateral de los labios, del ángulo lateral de los labios, y se inserta más o menos acá. ¿En qué hueso se insertará? Nah, me está el deseado. Obvio, ¿cierto? ¿Ya? Ok. Y por último tengo estas fibras que están aquí, que son unas fibras del músculo parotidio, pero por ahora no las vamos a ver. En la porción oral, le voy a dar un dato para que no se les olvide nunca en la vida. En la porción oral tengo este musculito que está aquí. ¿Lo ven? Que es el músculo bucinador. Entonces aquí es donde los estudiantes se sorprenden con esta historia que te cuento. Ya. El músculo bucinador está más desarrollado en individuos jóvenes que en adultos, en cachorros principalmente, porque el músculo bucinador, cuando se contrae, produce una presión negativa dentro del hocico del animal. Dicho de otra manera, el músculo bucinador es el encargado de ayudar a que el animal amamante, a la succión de la tetita de la mamá. Cuando el cachorro toma la tetita de la mamá, contrae los músculos bucinadores, hace una succión dentro y produce la eyección de la leche. Pero el tema no se queda ahí, porque ese músculo bucinador, cuando se contrae y provoca el estímulo de succión de la mamá de la mamá, se genera oxitocina que se va al cerebro. Y se acuerdan que yo le expliqué esto en el laboratorio, que la oxitocina de vuelta produce la contracción de las células mioepiteliales de la glándula mamaria y ayuda a la eyección de la leche. Y no solo eso, sino que también produce prolactina, y la prolactina produce más leche en la glándula. Todo gracias a ese musculito. ¿Ya? Que no se les olvide. Músculo bucinador. ¿Duda con esto? Siguiente. Les voy a dejar esas fotitos que están ahí, porque son fáciles de estudiar. Maestras. Pero ese músculo dice que como un cachorro. Claro. ¿Y qué pasa cuando crece? Como que Se pierde o se atrofia. Se atrofia. Porque obviamente el adulto no anda amamantando. No, porque cambia su dieta, ¿cierto? Ya no necesita leche, no necesita la leche materna, por lo tanto empieza con su dieta carnívora como tal. Son otros grupos musculares los que generan después la masticación
y no necesita succión, ¿cierto? De hecho, ni siquiera para tomar agua, porque el perro toma agua con la lengua al revés. ¿Te respondo la pregunta, hija? ¿Sí? ¿Y en gatos ese músculo también es fácil? Sí, en todos los mamíferos. ¿Y qué pasa con los gatitos que se quedan como con ese estímulo de succionar? ¿Cómo? Hay gatos que cuando son adultos siguen con el estímulo de succionar o de Ya, pero eso es un tema conductual, no fisiológico. Ya, ¿No tiene que se ver... contraería con ese músculo? ¿Ah? ¿No se contraería el músculo? No, si se contrae, pero tiene que ver con una cuestión conductual, porque normalmente ellos tuvieron que competir por la tetita de la mamá, o eso les recuerda del ambiente materno y un montón de cosas. ¿Ya? No tiene que ver con una cuestión mecánica ni fisiológica, tiene que ver con una cosa conductual. Ya. Acá esto se lo dejo aquí para que lo estudien porque básicamente están en las mismas posiciones los mismos músculos, ¿ya? Exactamente lo mismo que la otra vez. Aquí me gustaría que vieran que debajo del músculo elevador nasolabial, si yo tuviera que rechazarlo, me voy a encontrar con este, que es el músculo elevador del labio maxilar, ¿ya? Elevador. Y en profundo, de aquí para acá, pasando por debajo de este, tengo el músculo canino, ¿ya? Músculo canino. ¿Qué músculo sería esta banda que está aquí, de aquí a acá? Cigomático. De hecho, ahí está, el latín chiquitito dice cigomático, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo se llamaba este músculo de aquí? Orbital ocular. ¿Y el de acá? Orbital ocular. Perfecto. Siguiente cosa. Ahí está. ¿Ve? Eso. Nada más. A usted le va a tocar estudiarlo, ¿ya? Este músculo que está aquí era de la porción auricular. ¿Se acuerda que yo les mostré y les dije, esta no la estudian tanto, ¿cierto? Ya, bueno, este es el músculo parótido auricular. ¿Por qué se llama así? Porque va o pasa por encima de la zona parotídea, donde está la glándula parótida, y se inserta por debajo del cartílago auricular. ¿Sí? Por eso se llama parótido auricular. ¿Sí? Por ejemplo, este que está aquí es el músculo del helicis. Sí, no sé si es tan conveniente que ustedes aprendan eso ahora, ¿ya? Pero si lo quieren, no hay problema. Yo al menos no lo voy a preguntar. Yo prefiero preguntar, no sé, por ejemplo, el retractor ventral del párpado inferior, ¿ya? O por ejemplo el retractor del ángulo lateral del ojo. ¿Me explico? O sea, son músculos más grandes que ustedes van a poder ver en las muestras, ¿ya? Este gigante que está acá, ¿cómo se llamará? Platisma. Muy bien. ¿Y este? Superficial. Superficial. Muy bien. ¿Ve que vamos aprendiendo cositas? Mentoniano, elevador nasolabial, ¿cómo se llama? Orbicular. Y debajo del elevador nasolabial, ¿cuál estaba? Maxilar y el elevador maxilar y el músculo canino. canino. ¿Se dan cuenta? Si tienen que seguirme, sígame. Yo les entrego las diapos varios días antes, ahora se las entrego, usted échele una mirada en la casa, pero aquí usted con su cara así, puesta en la pizarra, ¿ya? Y trate de garabatear, así se dice de pronto, es decir, en una hoja o en su tablet, lo que sea, tome los apuntes más fomes que usted, los más penquitas que sea, garabatee, haga garabatos, no importa, pero después usted llega a su casa y dice, ¿por qué anoté aquí el músculo auricular, ocular y oral? Y lo vas a buscar y lo estudias, y eso se te quedó grabado. Eso se llama aprendizaje significativo. No me escucharon nada de lo que dije y no lo voy a repetir porque era súper importante como estrategia de estudio. Siguiente. ¿Ve? Aquí está la porción intermedia, porque yo aquí tengo el músculo cigomático que pertenecía a esa porción intermedia, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Músculo orbicular ocular, músculo elevador nasolabial. El elevador nasolabial, por tanto, es más superficial o más profundo que el elevador canino al músculo canino. Superficial. Ese tipo de preguntas entran en el solemne. Para quien me preguntaba, profe, ¿pero qué tengo que aprender? O sea, ¿cómo me va a preguntar? ¿Me va a preguntar origen e inserción? ¿Para qué sirve? En el solemne son preguntas así. Ustedes ya tuvieron el solemne conmigo. ¿Ya? Músculo frontal, ¿a qué porción pertenece? A la frontal y la frontal. Exacto. Y esa a su vez pertenece a ¿cuál? Intermedio. ¿Y cuántas porciones teníamos? Platisma, esfínter, superficial, profundo, y esa pertenece a la porción intermedia. ¿Me explico, no? Sí. La clasificación. Eso, ya. Siguiente. Ok, ¿qué pasa si miramos de arriba a nuestro querido y estimado cánido? ¿Ya? Si lo miramos desde arriba vamos a tener más o menos los mismos músculos. Por ejemplo, si ustedes se observan, ¿cierto? Aquí están los ojos, por lo tanto este es el orbicular ocular, ¿cierto? Y el orbicular ocular tiene ese cortito aquí, este músculo cortito, que es el retractor del ángulo lateral,
y por lo tanto tengo aquí un elevador del ángulo medial, ¿cierto? Además, por acá yo voy a encontrar el cigomático, que se inserta en el arco cigomático, en el hueso cigomático, y eso es bilateral, ¿verdad? Además voy a tener aquí el frontal, ¿cierto? Perdón, el frontal que está ahí, ¿cierto? Y los otros que no les voy a mencionar porque eso pertenece a la masticación. Y acá el bucinador, ¿ves? Bucinador, ¿cierto? Bucinador. Este que está aquí, este cartílago que está aquí, yo lo encerré en un cuadradito porque en definitiva ese cartílago que está ahí es el que le da el soporte a la oreja. Eso es lo que muchos andan buscando cuando quieren hacer estética en las orejas de los perros y mutilaciones. ¿Se acuerdan que hablamos de eso la vez pasada? Ya. Ese es el cartílago que buscan reforzar, porque ese cartílago tiene esta cantidad de músculos que está ahí, esta cantidad de músculos que está ahí, este que está ahí, que es el escudo auricular, que son los que se anclan a ese cartílago, se traccionan y el perro levanta la oreja. Cuando usted tiene un pastor alemán y le habla así, hola, ¿qué hace el perro? Echa la oreja para abajo. Ya, pero el perro cuando escucha algo, ¡pum!, para la oreja, ¿cierto? Ya, ahí, todo este grupo muscular anclado a ese cartílago. ¿Ya? Entonces ahora ustedes nunca van a ver de la misma manera los perros. Lo van a ver como una máquina perfecta. ¿Cómo se llama el cartílago? Ya lo dije. Pero está en la... Ahí está pues, el putiforme, el cartílago del putiforme. Ya, sigue. Bien, terminamos con los músculos de la articulación. No hay mucho más que decir. El resto lo veremos en el laboratorio. Lo que sigue son los músculos de la masticación. ¿Ya? ¿Cómo vamos a subdividir los músculos de la masticación? Macetero, temporal, pterigoide lateral, pterigoide medial, digástrico y el macetero con sus tres porciones, intermedia, superficial y profunda. Fin. No hay nada más que hacer. Una pregunta. ¿Dónde creen ustedes que se van a insertar este músculo? Siguiente cosa. Ya. Fosa macetérica. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Dónde? Mandíbula. Mandíbula, muy bien. Esta fosa de aquí. Temporal, muy bien. La que está ahora aquí adentro. Pterigopalatina, muy bien. Uy, que están secos. Ya. Entonces, lo más fácil de ver, que creo que el 90% de las muestras del laboratorio están así, es la porción superficial del músculo macetero. ¿Ya? Superficial. La porción intermedia, en algunos. ¿Ya? Este músculo es tan potente, es tan importante en la masticación, que a lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano se ha empecinado, se ha esforzado de mala manera en generar razas de perros que contengan cada vez más volumen muscular de ese músculo, para hacer una mordida cada vez más potente. ¿Para qué? No sé. Si el perro es perro doméstico, no necesita ir a atacar a nadie ni cazar a nadie. Antaño, cuando la raza no era tan raza, sino era más bien un linaje directo del lobo, se necesitaba tremenda potencia de mordida, porque estos perros tenían la función de proteger contra osos, pumas, etc. ¿Cierto? Ahí nació el bulldog, el pitbull, ¿cierto? El bull, el American Bully, a pesar de que el American Bully es mucho más nuevo, digamos. El Rottweiler, ¿verdad? Es decir, se buscaba una mordida tan potente que lograra generar un daño en este tipo de amenazas, ¿cierto? Un daño rápido, consistente, que lo inhabilitara y obviamente ese oso no volviera a atacar al ser humano. Esa era la función, ¿ya? Hoy en día está hecho para lucrar. Valentina. Está hecho para lucrar, ¿sí? En teoría, ese músculo es súper poderoso porque es un músculo corto de un vientre circular anclado en una fosa mandibular, que tiene una ventaja mecánica desde el punto de vista de la física, tiene una ventaja mecánica súper importante porque no solamente está en la fosa macetérica, sino que también se ancla a una porción de la mandíbula que solo tienen los caninos. ¿Cuál? Proceso angular. Y el proceso angular le proporciona un anclaje adicional a ese músculo.
Por lo tanto, cuando se contrae, es como cuando hablábamos del tarso. ¿Se acuerda que yo hablaba del tarso y que cuando se contraía el tarso hacía una palanca y se extendía? Lo mismo acá con la mandíbula, pero en chiquitito. Por lo tanto, un pitbull, por ejemplo, puede generar fácil 600, entre 400 y 600 kilos por centímetro cuadrado de mordida, lo cual no es menor, es mucho. Es que no, eso no es importante para la materia. Pero el estaba morar, ¿dónde estaba? ¿Con qué está ahí? ¿Cómo? ¿Qué estaba en el proceso de morar? El músculo. El entero más. ¿Ya? Eso. Entonces, junto con otros músculos, son los más importantes para el animal. Obviamente, en la naturaleza, los cánidos, como cuáles? Los Uno. Zorros. ¿Qué más? coyotes. Coyotes. ¿Qué más? Perros salvajes. Las hienas no. ¿Las hienas son cánidos? No. Las hienas no son cánidos. Se los voy a dejar ahí para que ustedes averigüen qué son las hienas. ¿Ya? Pero bueno, los cánidos en situación natural, digamos, dependen de esto. Dependen de esto. ¿Ya? O sea, su vida depende de que esto esté funcionando. ¿Sí? Siguiente. Ahí está. Vinémoslo entonces desde otra perspectiva. Aquí yo tengo una vista ventral del cráneo. ¿Sí? En una vista ventral yo voy a tener el arco cigomático formado por la porción cigomática del temporal y el hueso cigomático, ¿cierto? Y entre medio yo tengo además aquí la rama del cuerpo de la mandíbula, ¿verdad? Y por lo tanto esto que está aquí es el masseter en superficial con sus 3 porciones. En cambio, por medial a la mandíbula, entre la fosa pterigopalatina y el cuerpo de la mandíbula, voy a tener el pterigoideo medial y lateral. ¿Ya? Acá está el masseter y acá adentro en profundidad, pterigoides. ¿Sí? Acá lo mismo, medial, pterigoideo medial, porción lateral, medial, ¿cierto? Aquí, ¿qué hicimos? Sacamos un pedazo de mandíbula para poder ver. ¿Se entiende, cierto? Perfecto. Entonces, de superficial a profundo tendría yo masseter con sus 3 porciones y luego me meto por dentro, por medial de la mandíbula y tengo los pterigoides, ¿cierto? Los pterigoides no solamente ayudan a la contracción y al cierre, a la oclusión mandibular, sino que también ayudan al movimiento de dilución, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Hacia los lados, súper importante en los rumiantes, súper. Pero no por ello los caninos no lo van a tener, de hecho lo tienen, ¿ya? Lo tienen. Siguiente. Mira este corte bonito que tenemos aquí. ¿Cómo se llama este corte? Transverso, ¿cierto? Es como si le estuviéramos haciendo una resonancia, un TAC, ¿ya? Entonces justo nos detuvimos aquí a nivel más o menos de los parietales, ¿verdad? Hicimos el corte y vamos a reconocer algunas estructuras. Alex, cuando usted habla ya, debido a la estructura de la sala, usted puede creer que está hablando despacito, pero acá se amplifica el doble. Ni yo me escucho cuando usted habla. Y eso perjudica a los compañeritos. Que lo sepa como dato. ¿Qué tenemos aquí? La lengua. Ojo que este músculo lo vamos a hablar ahora. Este que está aquí abajo. ¿Ya? Lo vamos a ver antes. Pero esa es la lengua. La lengua está en la cavidad oral, paladar blando, ¿cierto? Cavidad nasal, calota craneana, cerebro. ¿Cierto? Cerebro. ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí? Porque esta es la mandíbula. ¿Qué será este? Pterigoide. Sí. ¿Y si es lateral? Massetérico. Eso necesito, con eso se queda. ¿Ya? Ahora, este musculito que está ahí y este musculito que está ahí, por debajo de la mandíbula, por debajo del masseter incluso, por lateral, no por medial, por lateral, ese músculo se llama músculo digástrico y es el único, atención con esto, es el único músculo que abre la boca. Por eso es que un bozal funciona tan bien en un perro.
Por eso es que cuando usted, por ejemplo, ve de repente en el Nat Geo y en Animal Planet y le colocan como una cinta adhesiva nomás al cocodrilo, el cocodrilo no es capaz de abrir la boca, porque tiene un solo músculo que abre la boca y todo el resto de los músculos la cierran. Entonces tú basta con que le hagas así con la mano, no va a poder abrir la boca. Si tú le colocas una cintita de algodón, ¿cierto?, a un perro para que no te muerda y la aprietas bien, y el perro no hace así con las manos, ¿ves? Ese perro no va a ser capaz de abrir la boca. No puede. Su anatomía está hecha para cerrar la boca. ¿Ya? Ojalá Ferna sí esté. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? Ya. Ahora, en este preciso instante, en este hito, necesito que levante la mano quien no ha entendido absolutamente nada de lo que estoy hablando. ¿A quién le queda una duda con algo? Ahora. ¿Cuántos músculos abren la boca del perro? Ya, obviamente estamos hablando de un músculo que es par, ¿cierto? Porque va por ambos lados, ¿cierto? Ya, que eso tiene que quedar claro, ¿verdad? No van a pensar que es un solo músculo gigante que no, son por ambos lados, ¿verdad? Ya. ¿Cuántos músculos cierran la boca? ¿Cuáles? ¿Masseter? ¿Pterigoideo? Y ahora falta el otro. Aquí y aquí, con dos porciones, superficial y profunda. ¿Se acuerdan ustedes? Hagan memoria de un pitbull que tiene como gordito aquí arriba, ¿cierto? Como dos así blanquitos aquí arriba. Esos son los temporales. Se insertan en la fosa temporal del cráneo. Si usted no sabe cuál es la fosa temporal, vuelva para atrás. ¿Ya? Ahí es cosa suya, ya yo no voy a volver. Sí, dígame. El temporal es el otro que ayuda. Sí. ¿Ya? Entonces, pterigoides, masseter y temporales. Cierran. O sea, mira la tremenda masa muscular que tiene el perro para cerrar la boca. Los masseteros con 3 porciones, los temporales con 3 porciones y como si fuera poco más encima, si quiere triturar ese hueso, los pterigoides. ¿Me cachai, no? ¿Sí? Son verdaderas máquinas. Y a eso agrega el tipo de diente que tiene. Diga. Consulta, ¿el digástrico está en todos los animales o solamente en carnívoros? No, están todos los animales. ¿Y es en todos los animales el único? ¿O Sí, en todos los animales hasta ahora, hasta donde yo sé, es el único que abre la boca. Ah. ¿Ya? ¿Y cuál de esos 3 músculos que abren la boca es el que más fuerza tiene? El que cierra. El que cierra, ¿verdad? Yo te diría que el masseter, por la ventaja mecánica que tiene. ¿Ya? Obviamente los temporales ayudan y aportan muchísimo, sobre todo dependiendo de la raza. ¿Ya? Profe, ¿se podría decir que el músculo entre más grande y más fuerza? ¿O Sí, en este caso sí. Mientras más volumetría tiene el músculo, más potente es, porque no estamos midiendo velocidad de contracción, sino que estamos midiendo fuerza de contracción. Que es un tema muchísimo más profundo, querido, así que eso tiene que ver más con fisiología. Ustedes lo van a ver después cuando vean el sistema de puente cruzado, actina miosina, aporte de calcio, etc. Por ahora, quédate con eso. Y otra duda, dependiendo del tipo de cráneo va variando para... Efectivamente. Por ejemplo, ¿ustedes han visto los Bull Terrier? Sí. Ya, el Bull Terrier tiene más desarrollo de los temporales más que los masseter, por una cuestión propia del cráneo, ¿cierto? Y en general, todos los braquicéfalos también tienen más desarrollados los temporales más que los masseter, ¿ya? Pero, si nosotros tuviéramos que hacer un recuento global, ¿cierto? Es más potente el masseter, ¿ya? Eso, siguiente cosa. Ahí están los pterigoides medial y lateral. Voy a dejar un poquito abierta, ¿les parece? Sí. Ya. Pterigoides medial y lateral en el mismo corte, ¿cierto? Lateral, medial, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba esto? Ya. Mira, escúchenme lo que voy a decir. Me lo cobran. La persona que me diga cómo se llama esto, yo le regalo una décima para su título. ¿No? Sí. ¿Sí? Este estaba esperando que yo diera un... ¿Qué dijo? ¿El tentorio? No. ¿Qué es lo que era? Si ya lo dijo ya. ¿Se lo llega así?
El diploide, pues. El hueso esponjoso, ¿se acuerdan? Ya. Esta imagen me gusta mucho, es muy bonita. Ojalá pudieran buscar este libro. Yo creo que lo tengo por aquí en algún correo. A lo mejor podríamos buscarlo, Nico. Ya, el Evans. Ya, yo. El Evans. La por ahí dando vueltas. Es súper bonito, está bien ilustrado. Para los que me decían que hiciera como más didáctico. Ahí está la didáctica. ¿Ya? Pero ese es muy bonito porque te lo va mostrando por capa esa ilustración. ¿Ya? Entonces, mira. Lengua, que todos sabemos que es un músculo, por debajo el frenillo y por debajo tengo el genioideo y por lateral el digástrico. Está cortado ahí, ¿cierto? Se entiende que está cortado y que esto va por acá y se inserta por acá, obvio, ¿cierto? Ya. Luego tengo aquí la glándula parótida, luego tengo el linfonódulo, luego tengo la porción submandibular de la glándula salival y aquí tengo el músculo temporal. Fíjate que aquí está el cocigomático, ¿cierto? Temporal. Luego tengo el pterigoides medial, que está ahí, ¿cierto? Pterigoideo medial. ¿Se entiende la imagen, cierto? Sí. Ya, perfecto. Eso. Ponga. Vista ventral. Todo esto tenemos que verlo, ¿eh? Todo. ¿Ya? Todo. Entonces ahí tengo el miloioideo, que de hecho en la muestra anatómica del perro grande que tenemos, se ve, ¿cierto? Miloioideo. Luego tengo el digástrico aquí, ¿cierto? Digástrico por el lado. Y luego se alcanzan a ver ahí las fibras del masseter en porción superficial. ¿Ya? Nuevamente el digástrico por acá. Tengo el genioideo en profundidad. Estilogloso, es más profundo, que está relacionado con la lengua. ¿Ya? Y después vienen todos los músculos del cuello, que eso lo vamos a ver más adelante, los músculos del cuello. Por ahora llegamos hasta ahí. ¿Ya? Bienvenido a anatomía. Sí. Eso es un corte real. Real. ¿Cómo que queso de cabeza? Es súper funable ese corte. Está bueno. No hay cómo defenderlo. ¿Qué es esto? Cerebro, ¿cierto? Cerebro. Fíjate que tú cuando ves la cabeza, no sé, a mí me pasaba cuando era estudiante, yo veía la cabeza del perro, de un perro cualquiera, de mi perro, de no sé, y decía, claro, yo tengo la piel, un par de músculos y de repente, el cerebro ahí adentro, ¿cierto? Es así, el cerebro chiquito, la masa encefálica, ¿ya? ¿Qué músculo será? Bueno, ahí tenemos el pterigoideo medial, pterigoideo lateral por allá, digástrico, temporal, macetero, y ahí están sus tres porciones. Porción profunda, obviamente, ¿dónde está la porción profunda pegada en qué? En la fosa massetérica. ¿Cómo se llama ese tipo de inserción? ¿Ve que algo ha estudiado? Inserción carnosa. Porción intermedia, mira qué chiquitito, mira, está separado por qué. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Levante la mano. Bien, Francisco, las fases. Y por último, la subporción superficial. Ahora, si yo me pusiera así bien cuadro, ¿qué músculo será ese? Sí, puede ser el glucinado. ¿Y si hubiera otro músculo más superficial todavía por fuera? El platisma. Platis. Muy bien. ¿Sí? Vamos imaginándolo. ¿Ya? Siguiente. Bien. Ya, pero si no es tan difícil, mira, va mencionando la región y luego Mariana, ¿no te quieres colocar más adelante y veo que te vaya a desmayar del calor ahí? No. ¿Segura? Ya, ok. Va mencionando la porción anatómica y la palabra termina siempre en ioideo, porque el aparato ioideo, yo se lo voy a adelantar porque lo vemos después en digestivo y respiratorio. El aparato ioideo es un conjunto de huesecillos que usted tiene acá en la porción laringea,
Este conjunto de huesecillos articulan entre sí y son muy chiquititos y se anclan a la lengua. Entonces usted mira, haga esto así como que traga saliva. Hágalo. ¿Ya? Ahora, haga lo mismo pero tocándose aquí. Hágalo. 1, 2, 3, trague. ¿Veo que se movió? Ese movimiento lo provoca el aparato ioideo. El tema es que para que se mueva el aparato ioideo tiene que estar anclado con todos estos músculos. ¿Cuáles son? Esternioideo, tiroideo, milioideo, genioideo, iogloso, estilogloso, estiloideo, queratoideo, yuroideo, idiofaringio, estilofaringio, hipoglotto. Ahora repítalo sin trabajo. Florencia, ¿Están ordenados? están ordenados. ¿De superficial a...? Ah, no. Siguiente hueso. Este es el aparato ioideo. Son huesos, de los cuales el único hueso que es impar es el basioideus o el basioides. ¿Ya? Basioides. Este que está acá es cartílago, entonces sería primero el que está aquí atrás, que es el tiroideo, que se relaciona con el cartílago tiroides. El basioideo, que es impar. Después viene este chiquitito que está ahí, que es el queratoioideo. Ya ahí está escrito en latín ceratoioideo, que se pronuncia querato, como en italiano. ¿Ya? El 4 es el epioideo y el 5 es el estiloioideo con su cartílago y su proceso corniculado. ¿Cierto? Pero no terminan en, por ejemplo, tiroides. Sí, es que yo lo puedo decir ioideo o ioides, da lo mismo. Es que había un músculo que se llamaba tiroideo. Sí, se refiere a este, al que se ancla a este. El tiroideo, músculo tiroideo, se ancla al hueso tiroides. ¿Sí? Es por eso. ¿Qué está acá? Claro. ¿Ya? Queda tiroideo, basioideo, que es el único, y este que está aquí, este chiquitito tiroideo, que se ancla al cartílago tiroide que está ahí. Ese es el cartílago tiroide. ¿Ya? Fíjese que pertenece a la base del cráneo y de hecho el estiloioideo, ¿les suena el estilo? ¿En qué proceso? En el proceso estiloideo del cráneo, ¿se acuerdan? Ah, donde también hay un músculo que se llama estiloideo, ¿ya? Entonces articula ahí y produce todo este movimiento de la nariz. Sigamos. Y así se ancla. Entonces, estos son los que a mí me interesan. Por ejemplo, aquí en la base de la lengua, ¿cierto? Yo tengo el hilo epiglótico, que es este que está ahí. Músculo hiogloso. Músculo geniogloso de la lengua. Gloso. Cada vez que usted escuche la palabra gloso tiene que ver con lengua. ¿Ya? O glótico también, ¿ya? Siguiente. Ahí. Esternoioideo, porque va desde el basioides al esternón, es un músculo profundo, ¿ya? Miloioideo, porque va de ahí hasta acá. Genioioideo, porque va del basioideo hasta la mandíbula, ¿sí? O tengo, por ejemplo, el estiloioideo. ¿Se acuerdan del estiloioides que está aquí arriba? Es un músculo que va desde el basioideo hasta allá. Yuguloioideo, que va desde ahí hasta ¿qué proceso? Yugular. ¿Ve? Y el queratoioideo, que va desde aquí hasta aquí, es más chiquitito y cortito de todos. ¿Ok? Sigue. Lo mismo, más profundo, con más números, con más letritas. ¿Qué pasa acá? Aquí tengo uno que va transversal y muy cortito, que es el hiogloso. ¿Ya? Hiogloso. Y el que está aquí es el estilogloso. Por lo tanto, estos son dos músculos que están estrictamente relacionados con la lengua. El estilogloso y el hiogloso. Por eso es que no terminan en ioides, sino que cambian de color incluso el cuadrito, ¿ya? No voy a preguntar todo esto. No lo voy a preguntar. Pero si en alguna alternativa aparece y dice ¿cuál de los siguientes músculos se le relaciona con el aparato ioideo? Y yo le pongo el masseter, el platisma y de repente aparece el queratoioideo, ustedes me contestan, es así. ¿Ya? Porque en realidad no le estoy preguntando, por eso no estoy tratando de preguntar si usted sabe que los otros no pertenecen a eso. ¿Se entiende, verdad? Sí. Ya, siguiente trozo. ¿Más complejo? Ya, dale, siguiente trozo. Perfecto.
Bien, en la muestra que tenemos en el laboratorio, estos sí se van a ver con muchísima facilidad. Primero el genio ioideo, que es grande, bien potente, dos vientres musculares largos, bien redonditos, delimitado con un rastre medio ventral, ¿ya? Y luego el miloioideo que está por alrededor de ellos. S y S, miloioideo. S y S, genio ioideo. Y con eso yo me doy por pagado en el laboratorio. ¿Ya? Genio, milio. Genio, milio. Dale, siguiente. Vamos ahora a los músculos del cuello y tronco. Bien. Siguiente. Siguiente. Ok. Aquí se van a empezar a repetir algunos músculos que nosotros ya vimos. Cuando hablemos de los músculos del cuello y tronco, la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría, son aquellos músculos que nosotros consideramos como los extrínsecos del miembro torácico. ¿Ya? Por ejemplo, romboide, ¿cuántas porciones tenía? ¿Cuáles? Cervical y torácica. Ya, bien. El trapecio, ¿cuántas porciones tenía? Dos. ¿Cuáles? Cervical y torácica. El braquicefálico, ¿cuántas porciones tenía? ¿Cuáles? El ancho dorsal, ¿dónde se originaba? ¿Dónde se inserta? La tuberosidad del redondo mayor por medial en el húmero. ¿Qué función tiene? Retraer el brazo, ¿cierto? Perfecto. Pectorales, ¿cuántos hay? ¿Y el superficial? ¿Cuáles? Descendente. ¿Qué hace el pectoral? Abducción del miembro, ¿cierto? Con D, perfecto. Sigamos. Ahí está, dorsal ancho, trapecio, brachiocefálico. Encima del brachiocefálico, ¿cuál iría aquí arribita? Encima. El plástico. Bien, el platis. ¿Se entendió? Sí. Porque este es el cuello del animal. Entonces, sobre el brachiocefálico va el platisma. ¿Ya? Siguiente. Ahora, nosotros conocimos el serrato ventral con su porción cervical y torácica, ¿verdad? Y que se insertaba sobre todo la porción cervical en la cara serrata del escapo. Pero ahora tenemos nuestro famoso serrato dorsal, que está aquí arriba, muy arriba, y este chiquitito que está aquí, que es el serrato dorsal caudal, que está muy atrás, ¿ya? Está debajo del dorsal ancho, por encima de los intercostales, ¿ya? Y tenemos este músculo que está aquí, que es el músculo esplenio. No confundir con el músculo platisma. El músculo esplenio es más profundo. No es el más profundo de todo, pero es más profundo que el platisma. ¿Ya? Músculo esplenio. Entonces, estos músculos que están aquí, usted va a tener que agregarlo a su listado de musculitos que ya se aprendieron. ¿Ya? Serratos dorsales, que ya habíamos visto los ventrales, ¿se acuerdan? Y el músculo esplenio, que pertenece ya básicamente al cuello cervical, ¿cierto? El esplenio está más profundo que el braquicefálico y que el platisma. Sí, Está debajo de los dos. debajo de los dos. Ahí está. Siguiente profesor. Ahí está entonces, ¿se acuerdan de esta imagen que ya lo habíamos visto? El romboide con sus tres porciones, ¿verdad? El trapecio rechazado. ¿Y qué músculo tenemos ahí? El brachiocefálico. ¿Se acuerdan? Ya. Supongamos que sacamos aún más. Sacamos esta porción del romboide, que es la porción torácica del romboide. ¿Se acuerdan? Supongamos que la rechazamos. ¿Qué nos encontramos por debajo? Serrato dorsal craneal. ¿Ya? Serrato. Por eso que no se ven en las muestras que tenemos, porque tendríamos que abrir toda la muestra. Tendríamos que abrirla. Y no se puede, porque si abrimos, perdemos estos otros músculos que son más importantes para estudiarlos. ¿Ya? No las podemos abrir. Pero en la disección se podría, ¿sí? Y junto en ese plano, esto es lo que me estabas preguntando tú, mira, está debajo del romboide, de hecho, justo en ese mismo plano en donde yo encuentro el serrato dorsal, encuentro este músculo totototote que está aquí, que es el músculo esplenio. Bueno, te sacamos. Pero, ¿puedes indicarlo de al otro lado? Ah, sí se ve. Siguiente. Entonces, mira este corte transversal de la columna.
Lo que usted ve aquí es una vértebra, ¿cierto? Arco, cuerpo vertebral, probablemente médula espinal, ¿cierto? Músculos epiaxiales, aquí que tengo sublumbares, aquí tengo fascia toracolumbar, aquí tengo el transverso abdominal, fascia superficial, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, ¿qué nos corresponde ver? Los planos profundos o epiaxiales o erectores espinales. Y aquí, queridos y queridas estudiantes, es donde queda la manzana. ¿Ya? Y aquí es donde yo necesito que le pongan 5 puntos por delante. ¿Ya? Necesito que estén con su cara, pero así, todo el rato mirando la pantalla, porque esta cuestión es complicada hasta para mí explicar. ¿Sí? Lo primero que les quiero decir es que esa imagen que está ahí es para que ustedes se den cuenta que sobre la columna vertebral, sobre las vértebras que ustedes ya estudiaron, tanto en la porción torácica como lumbar, existen un sinfín de músculos. Y esos músculos, alguien que me puede cerrar la ventana arriba porque de verdad no se puede nada de lo que es acá si no lo veo. Ahora, estos músculos que están acá, que nosotros le llamamos sublumbares o los músculos epiaxiales, ¿cierto? O erectores espinales, los anatomistas los agrupamos en sistemas de músculos. En sistemas de músculos. Porque no todos los músculos, a pesar de que estén en la misma posición, hacen lo mismo. Por eso es que yo les pido que cuando estudien biología, se estudien el origen y la inserción de los músculos que más hablamos nomás. Pero del resto, por favor, estudie la función del músculo. ¿Qué es lo que hace el bíceps? ¿Qué es lo que hace el tríceps? ¿Qué es lo que hace el ancho dorsal? ¿Qué es lo que hace el deltoide? ¿Qué es lo que hace el trapecio? ¿Qué es lo que hace el romboide? El brachiocefálico, todos. Estudie la función. Mueve el brazo para allá, mueve el brazo para acá, abducción, abducción, adelanta el hombro, levanta la cabeza, todo. Porque aquí pasa lo mismo. La mayoría de ellos no tienen una inserción como tan fácil de recordar, lo entiendo, por supuesto. Pero es mejor que usted se aprenda la función. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? ¿Y para qué sirve? Fin. ¿Sí? Siguiente pregunta. Así entonces, yo voy a tener estos tres sistemas. El sistema transverso espinal, el sistema longísimo, ¿ya? Y el sistema iliocostal. Dependiendo de dónde esté, va a tener funciones distintas. Por ejemplo, el sistema iliocostal, que es este que está aquí, es un apoyo fundamental para mover la articulación de la costilla con las vértebras. En definitiva, para provocar la mecánica ventilatoria del animal. ¿Sí? ¿Cierto? Cuando el animal inspira, cuando abre el tórax, se contraen estos músculos. ¿Sí? Los otros dos sistemas de músculos funcionan como erectores espinales o como rotadores espinales. Un erector espinal es aquel músculo que permite que el cuello, por ejemplo, se levante. ¿Cierto? El animal está tomando agüita y de repente se levanta porque algo sonó, ¡pum! Erector espinal. ¿Se entiende? Sí. ¿En qué especie creen ustedes que los erectores espinales están ultra, hiper, mega, terriblemente desarrollados y elásticos? En los felinos. ¿Ya? Sí. Entonces, ahí está de nuevo sistema iliocostal, sistema iliocostal, sistema longísimo, sistema transverso espinal. ¿Ya? Y yo le puse este torpedito aquí, que si usted quiere lo hace usted con sus manitos, o hace una tablita o algo, pero sería súper bueno que usted lo clasificara así. No de otra manera. Yo les recomiendo que lo hagan así. Así yo me ordeno también, así usted se ordena, así el profesor ordena, ¿ya? Entonces, ¿qué músculos tenemos en el sistema iliocostal? Tenemos el iliocostal lumbar y el iliocostal torácico. Ojo que estoy hablando de los sistemas, ¿ya? Luego tengo el sistema longísimo.
ya, sistema longísimo. En el sistema longísimo, que es el que está intermedio, ¿cierto? Intermedio, tengo el longísimo lumbar, torácico, cervical y de la cabeza. O sea, este sistema que está aquí recorre de punta a cabo la columna. Pregunta, preguntona, preguntosa. ¿Por qué el sistema iliocostal solamente es lumbar y torácico? Ponen las costillas No me dice nada esa respuesta. Desarrolla. por el hecho de la contracción para la respiración. ¿Ah? Por la región en donde están ubicadas las costillas. ¿Cierto? ¿Se entiende, verdad? Perfecto, súper bien. Luego, y por último, y no menor, el sistema transverso espinal, que es este que está aquí. Que ese es el más dorsolateral de todos. ¿Cierto? Dorsolateral, ¿verdad? Está íntimamente relacionado con los procesos espinosos. ¿Qué ligamento va aquí arriba? En la cervical, sí, pero a través de la columna. ¿Ah? ¿No? Supraespinoso. Muy bien. Recuerden que en las vértebras cervicales del animal se denomina ligamento nucal, que es un tipo de ligamento amarillo. Pero desde las vértebras torácicas en adelante se le denomina supraespinoso. ¿Ya? Y en el sistema transverso espinal tengo los multífidos, los rotadores, los intertransversos, los interespinosos y los músculos espinales. Que a su vez el músculo espinal se divide en espinal cervical, espinal y semiespinal torácico. Por otro lado tengo el espinal de la cabeza, que está el digástrico complejo. Luego tengo los oblicuos de la cabeza, oblicuo craneal y caudal, y luego tengo los rectos como el recto dorsal intermedio y el recto dorsal menor. De aquí lo más importante para ustedes por ahora son todos. No, son estos. Los multífidos y los rotadores. Les voy a poner un ejemplo. Perrito le dio una otitis y usted llega a la consulta y dice, ¿sabe lo que pasa, doctor? Es que el perro mueve la cabeza así. Porque algo le molesta. ¿Lo han visto, cierto? Sí. Ese movimiento de la cabeza así está provocado por los multífidos y los rotadores. Porque son musculitos cortitos en varias porciones de los procesos transversos de las vértebras que al contraerse se mueven al otro. ¿Ya? Repase osteología de la columna. Si no sabe de lo que estoy hablando, repase osteología de la columna. ¿Sí? Siguiente. Y esta es una maravilla. Agradecemos entonces y le damos un aplauso. ¿Hablamos un aplauso? Al profesor Ismael Concha, que no está acá. Porque él hizo eso, ¿ya? Entonces, está por colores, por los sistemas, ¿cierto? Yo creo que deberíamos partir por los naranjitos, ¿ya? Partamos por el sistema transverso espinal. No, mejor el más cortito, sistema iliocostal, ¿les parece? Iliocostal, ya. ¿Se nota el color amarillito, cierto? Sí. Ya, perfecto. Iliocostal torácico, iliocostal lumbar. Y se acabó, chao, no hay nada más. Fin. ¿Alguna duda? No. Listo. Sigamos por el segundo, longísimo. Color rosadito y medio rojito entre medio porque se mezcla un poco con el naranjo y cambia de color, pero créanme que es rosadito. Entonces, tengo longísimo de la cabeza, ¿cierto? Longísimo cervical, un poquito más lateral ahí. Longísimo torácico, ¿ve? Longísimo lumbar. En el bovino, este longísimo lumbar corresponde al lomo liso y lomo vetado. A los que les gusta la carne y los que comen carne, cuando se están comiendo un pedazo de lomo liso o de lomo vetado, están comiendo un músculo erector espinal del sistema longísimo. ¿Sí? Súper importante en la producción de carne, porque de hecho, silencio, no se desconcentren, porque de hecho se mide la calidad de la carne a través de la cantidad de grasa que tiene ese músculo. ¿Sí? Para que usted lo sepa. Luego, el más complejo y difícil de todos, probablemente el sistema transverso espinal, donde tengo los músculos semiespinales de la cabeza, que son muy cortitos aquí nomás. Aquí también el digástrico. Luego viene el músculo espinal cervical, que parte de aquí y da la vuelta para todo para allá. Luego tengo el semiespinal y espinal del torácico. Y por último, los multífidos, que están muy pegados a los procesos transversos. Eso, quiero que se les quede grabado eso. Cuando alguien me decía, profe, ¿pero para qué sirven los procesos mamilares?
porque ahí se anclan los multífidos. Pero fíjate, ¿para qué sirven los accesorios? Porque ahí se anclan los rotadores. ¿Ya? ¿Les parece? ¿Sí? Ya. Sigue. Ahí está. ¿Ven? Ahí les pongo un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, miren. Rotadores cortos. ¿Qué es esto? Porque esto es un transverso, ¿cierto? Este, mamilar. ¿Y para dónde va? Desde el mamilar hasta el proceso espinoso de la vértebra siguiente. Desde el mamilar de L4 al espinoso del L3, un rotador corto. ¡Wow! ¿Se dan cuenta qué compleja es la fisiología de un animal? ¿Ya? Por ejemplo, el sistema espinal, porque estamos con el color azul todavía, ¿y el color azul qué es lo que era? Rotador. No, pues vuelve atrás. ¿Qué es lo que era el color azul? ¿Y que va por arriba? Otra más atrás, por favor. Ese. Sistema transverso espinal. De hecho, esta foto corresponde a la que sigue. Dale. Ahí está. ¿Ya? Sistema transverso espinal. Ya, mira. Músculo interespinal. Músculo espinal. Recorre al menos 3 o 4 procesos espinosos. Rotador largo. No va solamente de aquí a aquí, sino que va de aquí, se salta una vértebra y llega acá. Mira, nace en el proceso accesorio o mamilar, yo creo que este es mamilar, de L3, se salta una vértebra y llega a insertarse en L1. Mira el multífido, es parecido al espinal, es más corto, sí. Mira el semiespinal. Ahora, yo aquí les muestro uno, les muestro otro, pero esto se está repitiendo aquí, se está repitiendo aquí, se está repitiendo aquí, ¿cierto? Este de acá se está repitiendo de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. Este, el rotador largo, se está repitiendo de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, en toda la columna. Es una máquina perfecta. El ser humano, los mamíferos, todos los vertebrados. Profe, el semiespinal solo está en torácico. Ajá. ¿Ya? Luego, ¿cuál sería este? Sistema longísimo. Mira, uno, longísimo lumbar por ahí, obvio, para acá, intertransversario. Mira acá, longísimo aquí. ¿Ya? Y el último, iliocostal, obviamente muy presente en esta zona, obviamente muy presente aquí, obviamente muy presente aquí, pero siempre relacionado con las costillas, siempre. Algunos están solo en las costillas, como el iliocostal torácico, otros se relacionan con la costilla y se viene a anclar aquí. ¿Cómo se llamaban? Por favor, díganme que se lo saben, por favor. ¿Cómo? Espina ilíaca ventral, dorsal y caudal. ¿Se acuerdan? Sí. Miren quién se inserta ahí. Ahora todo tiene sentido. ¿Para qué eran esas cuestiones ahí? ¿Para qué? Para esto, para esto. Y por último, el intercostal lumbar, que toma las dos últimas costillas, se desplaza este músculo y se inserta a nivel de los procesos transversos de las vértebras lumbares. ¿Todo para qué? Para que el tórax no solamente se expanda hacia los lados, sino que también un poco hacia atrás y le dé, anote, compliance pulmonar. ¿Bien? Al perro, no, No, pero... se escribe compliance, con C. Compliance. Pero aprendan inglés, pongan su parte. Compliance. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que si yo, mírenme ahora. Voy a hacer como que la chaqueta son mis pulmones. Mirad. Si yo respiro así cortito, entra 0,5 litros. Pero si hago así, entra 1 litro. ¿Cuál tuvo más compliance? El segundo. ¿Ya? Compliance es como la cantidad que yo puedo dilatar toda esta estructura para poder entrar más aire. Eso está dado por estos músculos, el sistema iliocostal. Y obviamente los intercostales, el propio que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Siguiente.
Entonces, en esta muestra que está preparada única y exclusivamente para ver este tipo de músculos, vamos a tener aquí, mira, el sistema longísimo. ¿Se alcanza a ver ahí el longísimo cervical? Aquí arriba yo alcanzo a ver el músculo espinal y semiespinal torácico. Aquí puedo ver el longísimo torácico. Obviamente no voy a ver el longísimo lumbar porque la muestra llega hasta ahí. Pase, pase. Y aquí está el sistema iliocostal torácico. ¿Ve? Que entra aquí. Si usted se alcanza a ver, hay como unas fibras que van para abajo. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Que el estudiante me lo confunde con el serrato dorsal. Pero no. ¿Ya? Pero no, es el sistema iliocostal. ¿Ya? Siguiente cosa. Ahí está más completo, porque de hecho había un zoom. Aquí está el semiespinal de la cabeza, porción digástrica que está ahí, y el semiespinal y espinal torácico, aquí ya lo vimos. Siguiente. Una vista dorsal. ¿Cómo se llama el ligamento? Hasta aquí, porque de aquí para allá se llama. Gracias. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces usted el ligamento nucal, en definitiva, el ligamento nucal es el que marca el rafe medio del cuello. Esa es la mitad exacta del cuello, mitad derecha, mitad izquierda. ¿Se entiende? Ya. Y para los lados entonces tengo los músculos semiespinales, fíjense que es como una flechita así. ¿Lo ven? Así, 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 ¿ya? Y luego tengo el músculo espinal de la cabeza digástrico, complejo, que es el que está aquí al lado, rechazado ahí, y el que probablemente se alcanza a ver ahí, está ahí, ¿ya? Sigue. ¿Cómo se llama este músculo de aquí? Temporal. Muy bien, temporal, ¿ya? Aquí está el oblicuo de la cabeza, que es muy cortito, oblicuo de la cabeza, oblicuo caudal de la cabeza, que está acá también, es muy parecido a este, pero más hacia acá. Y aquí tengo ese y ese, que es el músculo recto dorsal mayor. Estos son músculos muy, muy profundos. O sea, yo pongo el dedo ahí, por ejemplo, y toco la vértebra. ¿Ya? O sea, las muestras que tenemos en el laboratorio vamos a tener que buscarlas bien, si es que las logramos encontrar. ¿Ya? Por lo tanto, es más importante que ustedes aprendan esto en la teoría más que en la muestra por ahora. ¿Ya? Son músculos profundos de la cabeza y cuello, como decía la tía, ¿verdad? Y luego acá el multífido cervical, muy pero muy profundo y muy chiquitito, ¿ya? Y semiespinal rechazado. Siguiente cosa. Y esto que está acá le va a dar sentido ahora al por qué el atlas y el axis eran vértebras tan distintas. Obvio, yo no puedo tener a la buena de Dios la articulación atlanto-occipital, porque la articulación atlanto-occipital es quien me genera la rigidez de la cabeza y cuello en el animal, ¿cierto? O sea, ¿se imaginan yo tuviera un solo músculo aquí, un pitbull tratando de morder una goma, un neumático? Se desnuca el primer movimiento así. ¿Se entiende? Estos músculos son súper importantes en el actuar de la caza de un cánido. Cuando ustedes ven un zorro, por ejemplo, cazando un mustélido o un ratón, qué sé yo, lo agarran y las así, ¿cierto? Esos músculos son súper poderosos, porque el animal no se vale solamente de la mordida, sino que se vale del desgarrar la presa. Y eso está dado por estos músculos, de este rombo de la muerte que le llaman, ¿cierto? Entonces, ¿qué músculos tenemos aquí? Oblicuo craneal, ambos lados, por supuesto. ¿De dónde va? De las líneas cervicales, ¿se acuerdan? Hacia las alas ¿de quién? De la atlas. ¿Por qué entonces el atlas tiene esos tremendos procesos transversos que nosotros llamamos alas? Porque aumenta la superficie de anclaje para estos músculos. Ahora todo tiene sentido, ¿eh? Por eso que era importante que se aprendieran bien la osteología. Luego, tengo los oblicuos caudales. Esos son los más fáciles. Mira, oblicuo craneal, oblicuo caudal. El oblicuo caudal va desde la mitad de la alita del atlas y se inserta aquí, al costado del proceso espinoso de la espina dorsal del axis. ¿Sí? Luego, aquí al centro, tengo el recto dorsal. Y mucho más profundo, tengo el recto dorsal menor. Ahí. Y por encima de todo, más o menos desde aquí, desde este hueso que se llamaba interparietal, nace el ligamento nucal. Por encima se ancla aquí a la espina del axis, sigue recorriendo toda la columna cervical y se llega a insertar en las primeras 2 o 3 vértebras torácicas, porque de ahí en adelante cambia de nombre y se llama ligamento supraespinoso. ¿Se entendió? Sí. Siguiente. Músculos ventrales del cuello ahora.
Porque estábamos viendo los axiales y epiaxiales, ¿cierto? Profundos, pegaditos ahí a los huesos. Pero ¿qué pasa con los músculos que estaban aquí abajo y que delante cuando estábamos viendo músculos masticatorios les dije les vamos a ver después? Bueno, estos son los músculos ventrales del cuello, ¿ya? Músculos superficiales, músculos profundos. De los profundos tenemos estos, de los superficiales tenemos estos. Aparece por acá un músculo que tiene una forma bien particular que se llama escaleno, que es un músculo intermedio. Y de los músculos muy profundos tenemos los rectos ventral y lateral, el largo del cuello y largo de la cabeza, que claro, en los perros son más chiquititos, pero en el caballo, por ejemplo, estos músculos son súper importantes. Súper importantes. ¿Ya? Profesor, siguiente. Vamos entonces. Misma imagen. Y aquí nace todo. En profundidad tengo ese músculo que está ahí, que es el tiroioideo. ¿Se acuerdan que lo hablamos antes? Atrasito tengo el esternoioideo. Y esos dos músculos solamente es posible verlos si yo saco este músculo que está aquí. Y este músculo que está aquí es el esternoioideo. ¿Ya? Luego, por aquí al lado, viene la parte occipital y la parte mastoidea de ¿quién? Ya, no. De este gigante músculo que está acá. El esternocefálico. ¿Ya? ¿Qué tengo aquí abajo? Miloioideo y digástrico. ¿Se acuerdan que lo mismo el digástrico delante? ¿Verdad? Sí, ya, perfecto. ¿Y quién dijimos que era este? Macéter. Muy bien. ¿Ya? Y si viene la piel, el de abajito que está ahí, ¿cuál será? Las platícemas. Muy bien, ¿ya? Muy bien. Siguiente profesor. Entonces, este músculo que está acá de color azul es el largo del cuello. Y el que está de color rojo es el largo de la cabeza. ¿Ya? Largo del cuello, largo de la cabeza. Y el músculo de largo de la cabeza tiene una porción torácica y una porción cervical. Obvio, porque mira, porción cervical y después sigue más acá, esta es la porción torácica, porque se inserta a nivel del esternón. ¿Me explico? Entonces el esternón, como es del tórax, porción torácica. Siguiente. Así se ve desde abajo, mira. Esta es una vista ventral, ¿cierto? Nuevamente, nuestra famosa ala del atlas. ¿Qué músculo tengo por debajo ahí? Músculos rectos laterales de la cabeza. Por encima no eran los mismos. ¿Ya? Por debajo se llama músculo recto lateral, izquierdo y derecho. Luego tengo músculo largo del cuello, porción cervical, porción torácica. Y luego tengo los músculos largos de la cabeza, ahí y ahí. Esa es la porción más profunda, pegadita al hueso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por debajo del cuello y la cabeza, pegada a la columna vertebral, tengo estos grupos musculares que están aquí. ¿Duda con eso? Perfecto, sigue. Miren, músculos del tórax. Aquí se empiezan a repetir los mismos. ¿Cómo se llamaba esto? Fascia toracolumbar. ¿Qué músculo nacía de la fascia toracolumbar? Perfecto. ¿Qué músculo tengo muy abajo? Dorsal craneal, cerrato dorsal caudal, craneal, intercostal interno externo, elevador costal, transverso torácico, retractores costales, retractores. Sigue el curso. Ya hablamos de esto, de los músculos epiaxiales, de los sistemas, la fascia profunda, ¿cierto? Siguiente, profesor. Ok, fascia toracolumbar, músculo, por aquí nace el ancho dorsal que se va hacia craneal, músculos coccigios, músculos glúteos, ¿cierto? Siguiente, profesor. Superficiales y profundos del tórax, vamos. Por ejemplo, en los músculos superficiales del tórax, es decir, piel, grasita subcutánea y músculo, viene un músculo que se llama cutáneo del tronco. Ese músculo cutáneo del tronco es el que usted de repente, no sé si ha visto, le pinzan un poquito aquí la piel al perro y el perro como que contrae la piel un poquito arriba, ¿cierto? Es un reflejo, ¿cierto? El reflejo panicular o panículo muscular, ¿ya? Panículo cutáneo, que lo escuchaba. Ese reflejo está dado por inervaciones que salen de cada una de las porciones medulares, ¿verdad? Y por lo tanto tiene un valor diagnóstico, ¿ya? ¿Cuál es ese músculo? Repito, músculo cutáneo del tronco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Como que cubre todo el tronco. Es el más superficial. Siguiente, profe. Y luego vienen los propios músculos
extrínsecos y intrínsecos del tórax. Primero, el ancho dorsal y los pectorales, que ya los estudiamos, por lo tanto usted se tiene que saltar esta parte de la materia porque ya lo tiene ok, ¿cierto? Sabe para qué sirve, sabe qué porciones. Me quedó súper claro cuando pregunté por el tórax. Ustedes me dijeron clarito, tiene 2 porciones, profesor, y la porción de esta tiene 2 más, y está bien, ¿ya? Súper, siguiente. Y aquí lo tenemos. Caso clínico. Escuchen. Paciente. Esto es real. Paciente. Canino. 5 años. Raza. Border Collie. ¿Sí? Tuvo una traqueobronquitis infecciosa canina, tos de las perreras le llaman. Lamentablemente su tutor no le puso la vacuna casera. Creyó que el perro se le iba a pasar sola el resfrío. Duró 3 semanas el resfrío. Al cabo de 3 semanas el perro comenzó con dificultad respiratoria, secreciones nasales y bronquiales. Ya no tenía fiebre. Al revisarle el color de las mucosas estaban moradas, cianóticas, así se llama. La respiración era superficial, rápida, es decir, tenía taquipnea. Se le toma una radiografía de tórax y la radiografía arroja neumonía. ¿Sí? Se decide internar al paciente, administrar terapia de oxígeno, y era tan pobre la cantidad de oxígeno que el perro podía ingresar a su sistema que, como medida desesperada, se decide instalar un ventilador mecánico en el animal para ayudar a ventilar como corresponde. De lo contrario, el perro se muere. Para que el ventilador mecánico pueda hacer su pega, yo tengo que desconectar los músculos del tórax con la cabeza del animal. Es decir, toda la información nerviosa que le manda el cerebro a los músculos del tórax, yo tengo que cortarlo. Para eso se utiliza un medicamento. Ese medicamento se llama bacuronio o atracurio. Pueden ser cualquiera de los dos. Y se llama bloqueante neuromuscular. ¿Y qué es lo que hace? Hace que estos músculos que están aquí no funcionen. Se llama parálisis muscular. Y todas las personas en el COVID que tuvieron que colocarse, intubarse y ventilador mecánico fueron sometidos a esto mismo, porque no hay otra forma, así funciona. ¿Quién entonces mueve el tórax? El ventilador mecánico. El ventilador mecánico hace toda la pega de mover el tórax, de amplificar la compliance pulmonar, de mover entre las costillas este musculito que está aquí, y eso lo hace a través de el aire que envía, la cantidad de aire que envía, la presión con la que envía y la frecuencia. O sea, toda la mecánica respiratoria la hace el ventilador mecánico. Al cabo de 3 días conectado a un ventilador mecánico, se empezó a retirar el soporte ventilatorio al perro de manera paulatina. Se le volvió a tomar una radiografía de tórax. El perro ya tenía mucho menos cantidad de fluido en el tórax, menos inflamados los bronquiolos, los alveolos, etc. Se le empezó a retirar el ventilador mecánico y el perro empezó a ventilar por sí solo. Al salir de la terapia de ventilación, el perro comenzó a ser autónomo, se conectó, reconoció a los tutores, respiraba bien, estaba con una saturación sobre el 98%, con aporte de oxígeno directo, por lo tanto estuvo impecable y se salvó. Al día siguiente lo atropelló un camión. Perdón. No, se salvó. Es que ella me dijo que Llegué justo en el momento de atropello. Entonces, yo tengo que saber que estos músculos intercostales que están acá son los que en definitiva permiten que yo, al expandir mi tórax, ese tórax después vuelva a la posición original. ¿Me explico, no?
Si yo le conecto ese ventilador mecánico a ese perro y yo expando mi tórax, ese tórax no se puede quedar así. No puedo. Yo tengo que exhalar, tengo que comprimir pulmones, sacar CO2. ¿Sí? Entonces, estos músculos que están aquí son los más importantes en la mecánica ventilatoria. Los intercostales externos e internos. ¿Cuál es la dificultad? Que los intercostales externos, si nombramos de craneal a caudal, son dorsocraneal, ventrocaudal. Y los intercostales externos son al revés, ventrocraneal, dorsocaudal. Son oblicuos pero al revés. ¿Se entiende, cierto? Si no, repase. Luego tengo un músculo muy profundo, que se llama recto del tórax, los elevadores costales, que son muy chiquititos, que no son parte del sistema iliocostal, elevadores costales, y los músculos intercostales externos que ya lo nombramos, ¿sí? Y esos son los músculos involucrados en la mecánica ventilatoria del animal. Siguiente. Por dentro tengo el músculo transverso torácico, que está dentro del tórax. Dentro, no por fuera, ¿ya? Dentro del tórax. Y por arriba, a nivel de la columna, tengo los músculos del plano profundo, que son los músculos retractores costales. ¿Ya? Retractores costales. Estamos hablando por dentro del tórax, ¿ya? Siguiente. Y obviamente, si hablamos de músculos del tórax, tenemos que sí o sí hablar de nuestro nunca bien ponderado diafragma. ¿Sí? El diafragma. El diafragma tiene al menos 3 agujeros por donde pasan estructuras importantes. Primero, el hiato aórtico. ¿Qué estructura pasará por ahí? La aorta. ¿Qué es la aorta? Es una arteria que va hacia el abdomen y que irriga todos los órganos abdominales, ¿sí? Luego tengo acá el hiato esofágico. ¿Qué estructura pasará por acá? Francisca. Por último, el agujero para la vena cava caudal, que es la que trae el retorno venoso al corazón. ¿Ya? Estos 3 forámenes están en ese orden, de dorsal a ventral. Hiato aórtico, esofágico, agujero para la vena cava. Solo 2 de ellos se llaman hiato. Hiato aórtico y hiato esofágico. El tercero, agujero para la vena cava. ¿Ya? Y el diafragma como tal, como músculo, tiene un centro tendinoso que coincide con el agujero para la vena cava. Por lo tanto, yo podría decir, ¿la vena cava se encuentra en las porciones lumbares de los pilares del diafragma? No, falso. ¿Ve? Y luego tengo los pilares del diafragma, porción lumbar, y luego tengo la porción costal del diafragma, que ustedes conocen como entraña. Y por último, la porción externa, que es una sola. Es la única impar. ¿Sí? En los bovinos usted lo conoce como entraña. Qué buena la entraña. Ya, es rica. Sigue. Esa es una imagen real, pero quiero que lean esto. Superficie caudal, superficie craneal. O sea, esto lo estoy viendo desde adentro del tórax y esto lo estoy viendo desde adentro del abdomen. Dicho de otra manera, el diafragma separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. ¿Se entiende? ¿Cuál es la función del diafragma? Cuando el animal expande el tórax hacia los lados, el diafragma se estira, como cuando yo tomo un globo y lo estiro. Y cuando el diafragma se estira, producto de la... No queríamos saber tanto. No sé cómo reaccionar a esto. Llega la conciencia, Para la conciencia. No sé si puedo seguir. ¿Qué está mal a La conciencia. El diafragma separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. ¿Ya? Entonces síganme. Tenemos al perrito, ¿cierto? Lo estoy mirando desde arriba.
El perrito abre las costillas, cuando abre las costillas el diafragma se estira como un elástico y cuando eso ocurre, y esto sí que es más importante, por favor nunca lo olviden en la vida, cuando el diafragma se estira, la conciencia, no, eso ya pasó. El diafragma se estira, dentro del tórax se produce presión negativa. Como cuando usted, por ejemplo, sella al vacío la ropa y succionas adentro y todo se comprime. Ya, esa presión negativa ocurre dentro del tórax. Si el tórax no tuviera esa presión negativa, los pulmones no se lograrían expandir. Yo sé que es difícil, pero se los voy a mostrar en un video después. Ya no hoy día. Se los voy a mostrar. ¿Ya? Entonces, se abre el tórax, se estira el diafragma y eso hace que se aumente la presión negativa dentro del tórax y los pulmones que estaban así hacen así y eso hace que entre aire al animal, que entre aire a la tráquea, los bronquios y los alveolos. ¿Ya? ¿Por qué se lo tengo que explicar? Porque cuando ustedes vean fisiología van a ver la parte de la hematosis, del intercambio gaseoso que ocurre en el alveolo, que sale oxígeno, sale CO2, etc. ¿Ya? Pero la mecánica ventilatoria tienen que aprenderla aquí conmigo. Ok. ¿Quién dijo que fuera más didáctica la clase? ¿Quién me pidió que fuera más didáctica la clase? ¿Quién? ¿No te das hermano? ¿No la veo? Tú, Marcelo, ya. Todo de pie. Vamos a pegar así. Ya lo hemos hecho antes. María se me estoy mirando. Ya. Va a ubicar, escúcheme, va a ubicar su arco costal. Su arco costal está aquí, ¿cierto? La costillita que se sacó la llana ya se tira. Aquí. Coloque la mano ahí, fuerte, ¿ya? Entonces usted va a respirar lo más profundo que pueda y va a tratar de llevar esas costillas hasta acá, ¿ya? 1, 2, 3. ¿Lo logró? De nuevo, suerte. De nuevo, mira. Logra, empújate las costillas hacia adentro. Maestro, empújese las costillas hacia adentro. Y ahí usted hace así. Y la mueve, ¿ya? Con los huevos. No. Ahora con tus manos, bótalo. De nuevo, respira. Pero ese ejercicio, ustedes están hablando Bote. de horas. De nuevo. En ese momento está entrando aire con oxígeno. Ahora bote. Ahora está eliminando CO2. Escúcheme. De nuevo, inspire. Se están inflando sus pulmones. Y se está produciendo presión negativa. Bote. Presión positiva ahora. Inhale. Presión negativa, se abrieron sus pulmones. Entró aire. Bote. Presión positiva, está eliminando el CO2. ¿Se entendió? Sí. Un aplauso. Siéntese. Esto era exactamente lo que estábamos haciendo. Cuando usted está en inspiración, todos los músculos relacionados con el tórax, incluyendo el diafragma, tiran las costillas hacia acá. Mira el animal. Y cuando se produce la expiración o relajo, vuelve a la normalidad, pero gracias a los músculos que están aquí. Ahora, ¿cuál es la teoría? Que la inspiración es con gasto de energía. Implica contracción activa de los músculos, ATP, gasto ATP, etc. En cambio, la expiración es pasiva. Yo hago así y relajo nomás. Y todo vuelve a la normalidad gracias a los intercostales. Pero no tengo que esforzarme para expirar, sino que yo hago así y relaje. Y vuelve toda la normalidad solito. ¿Ya? Entonces, inspiración es activa, expiración es pasiva. ¿Ya? Siguiente. Músculos abdominales. Sigamos, profesor, adelante, vamos a tratar de avanzar rápido. Tenemos al menos 4 músculos abdominales súper importantes en la pared abdominal del animal, que se unen en una línea que se llama línea alba, que es una aponeurosis. ¿Ya? Esa línea alba carece de receptores del dolor y carece de irrigación. Por eso es que a mí me gusta hacer las esterilizaciones de perritas y de gatitas por ahí. ¿Ya? Y esa aponeurosis hace que lleguen a ese nivel 4 grupos musculares: oblicuo externo, oblicuo interno,
transverso abdominal y recto abdominal. Repito, oblicuo externo, oblicuo interno, transverso abdominal, recto abdominal. Repetimos todo. Primero, Oblicuo externo. después, Oblicuo interno. después, Recto. ¿a dónde llegan? La línea. Línea alba. Esto no tiene nada que ver con el colo. No. No van a saltar los chuchos y las monjas y que. No. Línea alba, ¿ya? Ya. Siguiente, Roberto. Ahí está, mira, línea alba. ¿La ven? Pubis, esternón. Ahí está el proceso sifoides del esternón, ¿se acuerdan? Sí. Línea alba. Pectoral profundo, mira hasta dónde llega, ¿ya? Línea alba, línea alba. Y ahí se inserta el oblicuo externo, después el oblicuo interno, después el transverso abdominal y el recto abdominal. Todas las fibras llegan a esa línea alba. Cuando yo hago una OVH, una ovario-histerectomía en una perrita, yo ingreso más o menos por ahí. Ahí. Entonces esa línea no tiene sangrado, el músculo, porque obviamente va a sangrar la piel y el subcutáneo, pero no tiene sangrado, la línea alba no tiene sangrado y tiene muchos menos receptores del dolor, y aún así yo coloco anestesia local aquí, para que la recuperación de la mascota sea mejor. Hay veces que hacen esterilización como por el ladito. Ya, ahí ese abordaje por el flanco se hace más o menos por aquí. Entonces aquí no hay ninguna línea alba que me salve, yo tengo que desgarrar el músculo. ¿Y por qué en generaciones son algunos Metodología veterinaria. Mira, los dos abordajes son igual de válidos. Yo les comenté alguna vez que no hay ningún estudio que muestre que hay una diferencia estadísticamente significativa entre uno y otro. Es más bien elección del cirujano. A algunos cirujanos se les hace más fácil, dicen que está más fácil esterilizar una gata por acá porque tomas el cuerno uterido mucho más fácil, lo sacas, lo ligas, etc. Yo estoy de acuerdo, pero las veces que me ha tocado hacer esterilización por el flanco me he encontrado con sorpresas un poco desagradables, como por ejemplo una gatita preñada o un quiste ovárico. Entonces me ha tocado cerrar y reconvertir la cirugía por línea media. Entonces, al final, sumando y restando, y por mi experiencia y mi facilidad y mi rapidez, y porque además aprovecho a hacer una cirotomía exploratoria para ver que todo esté bien adentro, yo prefiero abrir eso. Tal vez esto es más rápido, tal vez, no lo sé, depende del cirujano. Y hay cirujanos que dicen que al hacer la cirugía por aquí, esto se llama mínima invasión, y usted, no. La mínima invasión, por definición, es laparoscopía, artroscopía. ¿Sí? Que yo haga o no haga la cicatriz de 1 centímetro, de 10 centímetros, de 3 centímetros, eso no es mínima invasión. La mínima invasión es una técnica normada a través de artroscopía, en donde yo no tengo que ver con mis ojos, sino a través de un instrumento. ¿Ya? Eso. Siguiente. Así está entonces el abdomen del profesor. El six-pack. Medio derretido, pero sí. ¿Ya? ¿Aquí? ¿El mío? ¿Ya? Entonces mira, hacemos un corte aquí, esto es importante, hacemos un corte aquí y vemos los músculos así en un corte transverso, columna, ¿cierto? Y vemos el peritoneo que envuelve la cavidad abdominal, el transverso en profundidad. Ahí alcanzo a ver un poquito el oblicuo externo y aquí veo el oblicuo externo, perdón, y aquí el oblicuo interno y el recto que lo ve. Ahí, recto, recto. ¿Qué es eso, cierto? Recto, recto. ¿Ya? Ahora, corto acá. ¿Qué es lo que logro ver? Todavía logro ver el recto, pero ahora sí voy a ver mucho más del transverso, mucho más del oblicuo y del oblicuo. Y si corto acá, o sea, se me desplazan, se achica un poquitito el recto, veo mucho más el transverso, mucho más, y el oblicuo externo, interno ya casi desaparece a este nivel. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Siguiente. Ahí está el oblicuo externo. Serratos dorsales. Oblicuo externo. Intercostales. ¿Cierto? Pectoral. Porción profunda. Sigue, profesor. Oblicuo interno, porque sacamos el oblicuo externo, lo rechazamos, oblicuo interno, y alcanzo a ver el transverso y probablemente después vamos a ver acá abajo el recto. Recto abdominal.
Este es un cachorro, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué sería esto? El pectoral. Bien, pectoral. ¿Se dan cuenta que ya saben de anatomía? ¿Saben de anatomía? ¿Viste? Tendón prepúbico, súper importante, sobre todo en las hernias. Línea alba. Sigamos. Por último, los músculos abdominales, pero en su plano profundo, hipoaxiales. Por dentro de la cavidad abdominal, pero por debajo de la columna. Y aquí tenemos el cuadrado lumbar, que está acá, el psoas menor, ese que está ahí, el psoas mayor, que es el amarillo, y el ilíaco. Esos dos, como tienen una inserción en común, por aquí a este nivel, en el trocánter mayor del fémur, pero por ventral, esto se le denomina normalmente como iliosoas. ¿Ya? ¿Se entendió? Psoas mayor, psoas menor, cuadrado, la unión del ilíaco con el psoas, aquí cuando se une se le denomina iliosoas. ¿Ya? Siguiente. Ahí está lo mismo. Psoas mayor, psoas menor. ¿Lo ven? ¿Sí? Ilíaco, por lo tanto, inserción iliosoas. Siguiente, profesor. Ahí está el pivo, psoas mayor, psoas menor, cuadrado lumbar por allá, ilíaco, ¿cómo se llama la inserción? Iliosoas. Siguiente, profesor. Gracias. Ya. ¿Dudas? Muchas. ¿Qué tantas? Ay, no deja de hacer muy bien. Sí, porque ahora partimos con neuro. Ah, En el test centrador. Ahí ¿no vete? vamos a hacer. No, la próxima semana no vamos a hacer test porque vamos a hacer la primera parte de la clase con teoría. ¿Ya? ¿Más dudas? Chiquillos, ¿escuchamos a la Sofía? Gracias. Te digo que en el músculo que tenemos el tronco, cuando nos tocamos como que se contrae. Eso es como por terminación nerviosa. Pero, por ejemplo, ¿puedes moverlo por sentir dolor? Sí. ¿Puede ser como por dolor? Sí, puede tener una herida, el perro lo mueve para sacarse, cuando le pica una pulga también lo mueve, etc. Entonces, cuando por ejemplo los dos, cuando uno les toca y por ejemplo puede tener algún problema en la... No, si tú lo tocas y se mueve, está normal. Ah, ya.